Antonio Parra, Violeta y yo merengues, ¿no? El asunto aquí es que, ¿qué se puede decir de Parra? O sea, realmente, ¿qué se puede decir de Parra que ya no sepan ustedes? Entonces, yo lo que hice fue unas preguntas al final, pero quiero leer un texto que preparé, es corto, de mi experiencia cuando conocí a Parra y hasta esa fecha más o menos, ¿no? Que yo creo que en vez de decir que es buen escritor y que es de lo mejor que hay en México, pues ¿para qué chingados hacemos eso, no? No sé, pues que a final de cuentas, ¿quién no lo sabe, verdad? Entonces voy a hacer esta pequeña introducción y luego voy a hablar, le voy a hacer unas preguntas o va a seguir Violeta y ahí nos vamos arreglando, ¿no? Ahí va, esto se llama Caminar al lado de Parra. Yo le digo Parra, para mí no es Eduardo Antonio Parra, casi nunca te he dicho Eduardo Antonio, ¿no? Para mí es Parra, así lo conocí, así siempre le digo, le hablo y le digo, Parra, ¿cuándo Todo el vienes? mundo se va por lo cortito. Sí, Parra, pues para mí es Parra. Entonces dice así, conocí a Parra donde debía ser, en Ciudad Juárez, cuando presentaba su novela El rostro de piedra. Esa ciudad, con su viento seco que muerde los huesos y arbotantes fríos como miradas ajenas, pero llena de fiesta clandestina. El escenario perfecto para alguien que escribe sobre quienes caminan al filo del abismo, marcado por la palabra. Pero lo que recuerdo no es la presentación, sino lo que vino después, una madrugada en un prostíbulo. Los llamados jóvenes escritores nos apiñaron en un cuarto prestado, cervezas Tecate en mano, clandestinas, por supuesto, por la venta que terminaba a la medianoche en Ciudad Juárez. Yo nunca me acerqué a él, pero desde mi rincón lo vi platicar, siempre atento a lo que le decían y siempre respondiendo amablemente como él lo es, como él lo hace. Mientras la música se colaba por las paredes y alzaba su lata si era necesario alzarla o brindaba si era necesario brindar. Ahí traté de entender o supe que Parra no escribe sobre la violencia, escribe sobre el hueso humano expuesto después del golpe. Y que todos, como sus personajes, llevamos una máscara, aunque sea para fingir que el miedo no nos roe las entrañas. Con los años, Parra y yo nos hemos presentado libros como quien comparte el mitote. Él a mí, entre otras novelas, Juárez Whisky en la Ciudad de México y en otros lados, y yo a él, etcétera. Yo le presenté en algún momento una novela tremenda que se llama Laberinto, ¿sí? Que es como nuestra novela del soldado Ryan, salvando al soldado Ryan, pero sin soldado Ryan, sí. Lo importante nunca fue el acto formal, sino lo que ocurría al apagarse las luces y salir a la calle. En algún momento le dije, Parra, te avientas a presentar la balada de los Arcos Dorados aquí en Jalapa, y me dijo él, nos lo echamos. Así, ni siquiera me dijo, déjalo pienso, ni nada. Siempre ha sido muy amable. Siempre es un tipo muy amable. Respondió sin que la voz le temblara como los personajes de sus cuentos. Y llegó, y entre el aplauso del auditorio y preguntas que ya olvidé, terminamos en el balcón de mi casa que olía a lluvia y humedad. Bebimos hasta la madrugada, mirando cómo la oscuridad desde Coatepec devoraba el bosque y Jalapa ardía en la distancia como un incendio que jamás nos alcanzaría. La literatura nunca ha sido el tema central de nuestras pláticas, o siempre lo es, pero a gritos sordos. Esa noche estaba ahí como el hilo del humo del cigarro que nos envolvía. Él soltaba historias entre trago y trago, el significado oculto de la cama de piedra de Cuco Sánchez, por ejemplo. La comida más extraña que haya comido, que hasta la fecha ha sido tortuga en China, para que sepan. Si mal no recuerdo, Parra no cuenta sus historias, las pisa, las huele, las escupe. Y cuando lees Caminante sientes que cada relato nació de esas noches en que la ciudad se vuelve cómplice
de todo lo que no diremos jamás. Parra no necesita pontificar sobre el arte de escribir. Cuando cierra un cuento como El Caminante o La Noche Más Oscura, uno siente que esas historias salieron de las calles que hemos recorrido juntos, de noches en que el único testigo fue un taxi taciturno en la esquina o el cuchillo del taquero picando carne a nadie. Podría decirles que Parra es el mejor narrador de una generación entera, pero pues ustedes ya lo saben. Prefiero decirles que escribe como camina, sin prisa, domando el caballito de tequila como quien domina una metáfora, dejando que el humo del cigarro le nuble los ojos mientras escucha a los que el mundo borró con la suela. Para mí, leer Caminantes no fue solo adentrarse en sus cuentos, fue revivir mediodías de fiesta y plática. Cada año aquí mismo durante la FILU, por ejemplo, tardes de preguntas sin respuestas, madrugadas en que la literatura se mezcló con el olor de la cerveza, el tequila y las carcajadas que ahuyentaban al miedo y acercaban a la algarabía, ¿verdad? Siempre. Así que tomen el libro, ¿verdad? Ábranlo por cualquier página, déjense ir, que eso pasará sin duda. Y no esperen finales felices. Parra no miente. Como pudiera decir, en la vida real los seres no existen, solo quedan los que aguantan. Y nadie aguanta tanto como él, que brinda siempre en la orilla del abismo. Y ahorita le seguimos con las preguntas. Gracias. Gracias. Pues bueno, qué gran entrada de César. No pudo describir mejor, sobre todo con esta explicación, bueno, esta descripción de Eduardo de Parra, de que su prosa es casi tan ligera como su andar, y es algo que encontré justamente en Caminantes, ¿no? Tenía mucho tiempo que no me atrapaba un libro de cuentos, pero más que cuento, yo lo sentía en clave de relato. O sea, parecía que estaba escuchando estas historias, que había alguien que me estaba susurrando, que me lo estaba contando, porque la manera en la que lo narras es casi en clave de relato, ¿no? Me hizo sentir que todo esto sí pasó, que alguna vez alguien te lo contó o tú lo viviste en algunos momentos, y que ahora nos lo estás narrando. Y sobre todo me gustaría que nos empezaras a contar al respecto de estos cuentos que, te digo, yo los calificaría casi como relatos. Algo que me llamó la atención es el hecho de esta metáfora del caminar o del andar en cada una de las diferentes historias, como una forma de explicar lo liminal, casi la frontera entre la precariedad, la vulnerabilidad, y un poco también la violencia de lo más cotidiano. Entonces, no sé si nos podrías platicar o contar un poco más acerca de por qué caminar como metáfora y qué nos quieres decir al respecto. Ya. Bueno, buenas tardes, qué bueno que están por acá. Bueno, Caminantes es una antología que yo no hice, o sea, es una antología que hizo una editora de Monterrey para una colección de libros que se publican allá, que se llaman algo así, no sé, por ahí debe decir no me acuerdo, Los Imprescindibles o algo así de Nuevo León, o algo por el estilo. Coetáneos, ¿sí? Vamos, son cuentos que vienen, son escogidos de mis 4 libros de cuentos, de todos mis libros de cuentos, pero a la editora, que es Carolina Farías, a quien quiero mucho, que fue mi jefa durante mucho tiempo ahí en Monterrey, escogió los cuentos donde había precisamente caminantes, por eso le llama mucho la atención. Y bueno, hasta que vi la antología, hasta que me mandó, por ejemplo, las pruebas para que la revisara, me di cuenta de que sí, que tengo demasiados personajes que siempre andan caminando por la noche, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que me pasaba a mí desde estudiante en Monterrey. Yo estudié letras en la Universidad Regiomontana y estudiaba de 6 a 10 de la noche, era mi horario de escuela.
Y más o menos a las 10 de la noche yo recuerdo que me iba a los cafés 24 horas a leer toda la noche. Todavía no escribía en ese entonces, era estudiante, nada más leía y leía muchísimo. A veces no aguantaba toda la noche y vamos a decir que para las 4:30 de la mañana decía, ya me voy a dormir, ¿no? Pero a esa hora obviamente no pasaban camiones, era estudiante pobre, no tenía para el taxi, entonces me iba caminando, me acuerdo que hacía más o menos a donde yo vivía, hacía como unos 45 minutos, entre 45 minutos y una hora, y me tocaba vivir la noche en ese sentido. Era un Monterrey todavía absolutamente pacífico, era un Monterrey absolutamente aburrido, no había crimen y no quiero decir que me aburra cuando no hay crimen, pero sí, era un poco eso. No había, uno podía caminar perfectamente a cualquier hora por la ciudad, pero como quiera me tocaba ver muchísimas escenas y esas escenas yo creo que se fueron permeando mucho en mi memoria para después escribirlas. Hay muchas que no he escrito, por ejemplo, me acuerdo una vez que me tocó una cacería de un gato enorme como de este vuelo, ¿sí? El gato estaba cazando una rata que parecía conejo y me quedé fumándome 3 cigarros mientras el gato arrinconaba a la rata hasta que la agarraba, la mataba, le arrancaba la cabeza y luego empezaba a pelarla y luego se la comía, ¿sí? O sea, ¿por qué la rata y el gato? Porque yo vivía justamente enfrente de un panteón, ¿sí? Entonces era casi cuando iba llegando ya a la casa. Y vi muchas escenas y viví muchas escenas. Afortunadamente, para cuestiones de peligrosidad, ¿sí? Pues estoy alto y estaba peludo, tenía la barba así. Entonces, cuando venían 3 tipos, se cambiaban de acera a ellos, ¿no? Entonces, eso me llamaba la atención porque me aliviaba un poco los temores, ¿no? Pero sí, me di cuenta de que me gustaban mucho los personajes que andan caminando la ciudad, sobre todo, aunque hay personajes, bueno, aquí los dos han hablado de caminantes, pero también íbamos a presentar Nostalgia de la Sombra, que es mi primera novela, y recuerdo hay un capítulo entero donde el protagonista de Nostalgia de la Sombra camina prácticamente la mitad de la carretera entre Monterrey y Nuevo Laredo. Me gustan los personajes que van caminando porque van viendo, van pensando, van recordando y, bueno, se van metiendo en ciertos problemas. Básicamente. Sí. Buenísimo. Ajá. ¿Sí, Ana? Bueno, antes de seguir con esto, yo sé que Eduardo Antonio Parra y yo somos amigos porque en Oaxaca, después de la borrachera, nos fuimos a comer unas tlayudas, eran las 2 de la mañana, algo así. Por eso él es mi amigo. La venganza es un tema recurrente en tus cuentos, ¿verdad? ¿Crees que representa un acto de justicia? A ver, espérame. ¿Crees que la venganza se presenta como un acto de justicia o como una condena autoimpuesta? Creo que las dos cosas, pero sí me voy por el lado del acto de justicia. Yo soy un convencido, por ejemplo, de que la justicia y la ley no tienen absolutamente nada que ver, como estamos viendo en estos días, y después de la elección del domingo lo vamos a ver doblemente o triplemente, ¿no? La ley y la justicia van por caminos separados siempre, siempre han ido por caminos separados. Creo que a la hora de ejercer ese acto de justicia, vamos a decir los vengadores en este caso, también se están autocondenando de alguna manera. O sea, esa es una especie de cadena que nunca va a terminar. O sea, a mí me fascinaban desde hace mucho tiempo, por ejemplo, las historias de los sicilianos, de las vendetas sicilianas, ¿no? Que bueno, una familia mataba a un miembro de otra familia, luego esa familia tenía que vengarse y matar al otro, etcétera, y así se la podían pasar por décadas, incluso por siglos. Después me di cuenta que los sicilianos eran unos niños que se chupaban el dedo comparados con los albaneses, ¿sí? Y les recomiendo mucho a un autor albanés que estuve durante 15 años esperando que le dieran el premio Nobel y desgraciadamente se murió el año pasado. Se llama Ismail Kadaré. Kadaré es genial y tiene una novela que se llama Abril Quebrado, donde explora este afán de venganza entre los albaneses y te menciona que hay familias que se siguen matando desde el año 1000 después de Cristo hasta la fecha. De hecho, los albaneses tienen una especie de templo, que no es un templo religioso, por supuesto, donde los miembros de una familia que acaban de perder uno de los miembros a manos de otra familia,
van y dejan una dádiva, por eso digo que es una especie de templo, una especie de limosna, y con eso ya tienen permiso de vengarse. Hay una cosa que tienen estos tipos, su tradición viene desde la época de los griegos, y eso lo puedes comprobar perfectamente cuando ves la tragedia de Agamenón. ¿Sí? En la tragedia de Agamenón, Electra, para que no se le olvide a Orestes que mataron a su padre y no lo ha vengado, guarda la túnica ensangrentada en la casa, siempre colgada así llena de sangre, para que cada vez que entre Orestes vea la túnica llena de sangre y sepa que no ha consumado la venganza. Los albaneses, cuando les matan a alguien de la familia, guardan la camisa ensangrentada en la sala de la casa todavía hasta la fecha, ¿sí? Hasta que finalmente alguien se venga y ya la quitan, pero ya la otra familia ya guardó la camisa, entonces esto va a seguir encadenado siempre. Entonces sí, la venganza creo que es un acto de justicia brutal, es un acto de justicia primitiva, pero por alguna razón yo siempre he pensado que los primitivos tenían mucho más ética que nosotros, no sé. Bueno, ya nos has explicado el por qué, más bien que estos cuentos encaminantes surgieron en momentos diferentes y que más bien alguien dijo, wow, tienes como Eduardo, tienes muchos personajes que están caminando, que están haciendo cosas en la noche y queda perfecto para una antología. Pero además, algo también que notaba y me gustaba mucho era el hecho de además de este leitmotiv, ¿no? De esta constante, también nos llevas a un espacio entre lo rural y lo urbano, y un Monterrey que incluso no lo reconozco como la metrópolis ahora, sino es un Monterrey que se puede sentir hasta como Jalapa, ¿no? Hay escenas que bien podrían pasar en algún mirador por esta región, o en algún pueblo cercano a Puebla, digo, pensando ahorita en el Cristo de San Buenaventura, ¿no? Y con la idea también del linchamiento. Pero entonces, hay algo que recuperas de este Monterrey en donde te formaste, donde estuviste muchos años, donde lo caminabas también de noche, pero también pensaste en despojar de algunos de los elementos regiomontanos en tus cuentos, para que se sintieran, digamos, como de cualquier parte de México. Probablemente esa era la intención. Digo, no lo puedo asegurar porque no recuerdo exactamente cuál era la intención al momento de escribirlos, pero sí recuerdo algunas intenciones, ¿no? Yo siempre he llevado la contra, ¿sí? He llevado la contra y me molestaba mucho. Gracias a estas caminatas yo veía una cara de Monterrey que la mayoría de la gente de Monterrey no veía. Y en Monterrey existía, al menos en los 90, una ideología, una idiosincrasia, no sé, que venía desde los empresarios hasta el último de los habitantes, ¿no? Como que eran ideas que se derramaban sobre el orgullo regiomontano, etcétera, etcétera. Y decían, aquí no hay crimen. Aquí nadie está perdiendo el tiempo. Aquí todo el mundo está trabajando para hacer la ciudad bien grande y tal, esto que el otro, y somos una sociedad pujante, bla, bla, bla. No hay miseria. Yo veía miseria cuando caminaba. Me gustaban los barrios, caminar por los barrios que eran bastante miserables, y de repente decía, pues estos no lo están viendo, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, salvo algunas cosas como el Cerro de la Silla y cosas que son inevitables en Monterrey, yo trataba de evitar lo más conocido, lo más turístico, lo más, vamos a decirle entre comillas, turístico empresarial de la ciudad, para retratar otros aspectos de esa misma ciudad, otros barrios, que sí se pueden equiparar a cualquier barrio del país, ¿no? A cualquier ciudad de México. Incluso yo tengo cuentos, por ejemplo, que ocurrían en Monterrey y de repente llegaba a Tijuana y me decían, este cuento está ambientado en Tijuana, ¿verdad? Yo sé dónde está, sé perfectamente. Y también en la Ciudad de México, ¿no? No, hombre, claro, este cuento te inspiraste en la Candelaria de los Patos. Yo decía, ni lo conozco, güey, nunca he ido, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, funciona, sí, o sea, funciona porque sí puede ser cualquier parte de México. Y hablando de eso, aquí viene un asunto. Me imagino que ustedes ya, algunos han leído Nadie los vio salir. En algún momento en Ciudad Juárez, igual siempre la cerveza por medio. Estábamos platicando y dijo, mucha gente piensa que este cuento fue escrito basándome en una cantina de X lado, pero realmente fue escrito en una cantina, basándose en una cantina de Ciudad Juárez. ¿Sí? Entonces, para que sepan, ¿verdad? Para que sepan de una vez y que lo pongan ahí en algún rayo, en algún lado, y ahorita que nos explique él.
un poco más. El asunto aquí es que la pregunta es esta: en nadie los vio salir en medio de esa cantina fronteriza y la medianoche. ¿Hay terror o hay felicidad? No, pues hay felicidad, por supuesto, sí. Ahí sí es uno de, cuando se publicó ese cuento, por ahí me dijeron, ese es uno de tus pocos cuentos felices, ¿no? O sea, digo, felices que tampoco van de acuerdo a la moral establecida, ¿no? El cuento termina en una orgía impresionante, pero esa orgía da felicidad, por supuesto, ¿no? Además, ahí hay unos personajes que ya estaban viejos y que ya no podían, y de repente se emocionan y también pueden, ¿no? O sea, está bastante interesante. Esa es la historia, la cuenta de una prostituta vieja. Entonces, es pura felicidad, pura recuperación. Sí. Em, y bueno, me gustaría, Eduardo, también que nos comentaras acerca de un poco de esta oralidad que se siente en tus cuentos, pero también una oralidad coral, o sea, porque tus historias están, o al menos estas de Caminantes, están construidas desde múltiples personajes. Hay algunas que transitan incluso en diferentes momentos que también terminan intercalándose. em, Personas que están pasando por lo mismo, por ejemplo, esta del apagón me pareció maravilloso, ¿no? Hasta de alguien que de repente se le ocurre, pues, ¿qué tal si la bomba cayera aquí en Monterrey, ¿no? Que es como em, algo tan cotidiano, ¿no? Que normalmente pareciera que no cabe en las historias de violencia, pero al mismo tiempo se viven todos los días. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco por qué, o si sentiste, o si era intencional, pues esta construcción de una voz coral para narrar como estos diferentes puntos de vista alrededor de un mismo hecho y cómo estos diferentes puntos de vista terminan entrelazándose en un contexto, pues también lo que platicábamos hace rato en las mesas de la mañana, ¿no? De una precariedad que al fin de cuentas, pues termina atravesándonos a todos. Claro. Bueno, sí. Bueno, esta historia más o menos sí me acuerdo cómo yo acababa de leer un ensayo, una nota, una crónica o algo así de un apagón que hubo en Nueva York varios años atrás. Recuerdo cuando esta historia es de las más viejas que escribí. Yo creo que fue como mi cuarto cuento o algo por el estilo. Y era a principios de los 90, eso sí me acuerdo. Entonces, acababa yo de leer lo que había pasado en Nueva York. Y bueno, pues una serie de denuncias de lo que había ocurrido, que se había disparado el crimen, que había habido muchos asesinatos, que había habido violaciones, todo esto. Y de repente empecé a preguntarme qué pasaría si hubiera un apagón general en Monterrey, ¿no? Otra vez el cuestionamiento y dices, bueno, pues ¿por qué en vez de buscar respuestas las escribo, ¿no? O sea, las busco a través de la literatura. Y sí, vamos, son 4 líneas narrativas, por eso la cuestión coral, ¿no? O sea, son 4 líneas narrativas que de repente se juntan. ¿Y por qué se juntan? Porque era un cuento. Si hubiera sido una novela, a lo mejor lo hubiera podido extender sin que se juntara nunca. Pero ahí sí tenía que cerrar un poco, ¿no? Y por ejemplo, lo de la bomba, ¿no? Siempre nos pasaba, o me pasaba, o yo creía que me pasaba, que escribir sobre los ricos era mucho más difícil. ¿Por qué? Pues porque no los conozco, ¿no? O sea, no sé cómo piensan, no sé cómo viven, no sé qué comen, no sé qué, los meros. Entonces de repente dije, pues vamos a poner los históricos por el terror a la bomba, porque en ese tiempo estaba la Primera Guerra del Golfo, ¿sí? Y se estaba hablando de que Saddam Hussein iba a bombardear con bombas atómicas a Estados Unidos y no sé qué tanto. Y decía, bueno, pues Monterrey queda a 200 kilómetros de Estados Unidos, ¿no? Y hay una base militar cerca, etcétera. Entonces puede ser posible que de repente caiga esto. Y dije, bueno, pues vamos a poner los histéricos para ya desde la historia, desde la histeria, sí los voy a poder narrar. Los otros me quedaban más cercanos, los pandilleros incluso me quedaban más cercanos que los ricos, ¿no? Estaba el caminante solitario y la pareja que va al mirador a hacer cuchi, ¿no? Que termina mal. Exacto. Pues hablando de eso, una parte de tu literatura, ¿verdad? Hablando de una parte de tu literatura, tus personajes suelen ser políticamente incorrectos, o tus historias, ¿verdad? También. Criminales, borrachos. ¿Por qué elegir dar voz a quien la sociedad margina? ¿Es una forma de denuncia o de humanizar lo que se desecha?
Yo creo que lo segundo, humanizar lo que se desecha. Como narrador, siempre he sentido que uno de los grandes, ¿cómo se podría decir? Logros de un narrador es llegar a humanizar un monstruo. Sí, o sea, un monstruo, estoy hablando por ejemplo en este caso de los asesinos, ¿no? O sea, estoy de los delincuentes. Normalmente vamos a decir como seres bien pensantes, clase medieros, etcétera, etcétera. Ni siquiera voltaríamos a verlos o no nos tomaríamos el trabajo. Pero como narrador a mí me interesa, ¿no? O sea, bueno, todo esto que la sociedad demoniza, o sea, por ejemplo, en un cierto tipo de persona que la sociedad demoniza, ¿por qué lo demonizan? O sea, siempre me ha dado por defender lo indefendible, si tú quieres, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en la tarde platicábamos de que si me aventaría otro personaje histórico en la novela, y les digo, me encantaría Huerta. Por ejemplo, ¿por qué? Porque Huerta es el peor villano de la historia de México y me encantaría humanizarlo y me encantaría demostrar que tenía sus razones para matar a Madero, ¿no? O sea, por supuesto. Sí, y sí las tenía, ¿sí? Pero bueno, ese tipo de cosas es un espíritu de llevar la contra, por supuesto. Pero creo que si no llevamos la contra a los narradores, pues nadie la va a llevar. Sí, o sea, la idea es que el lector, a la hora que esté leyendo, de repente reaccione y diga, chinga, esto nunca lo había pensado, y empiece a reflexionar sobre ello. Si al lector le doy lo que siempre ha pensado, pues ¿para qué me lee? ¿Para qué compra mi libro? ¿No? O sea, nomás para reafirmar todo lo que ella trae de nacimiento, lo que le enseñaron en el catecismo y lo que le enseñaron en su casa. No, no, eso no tiene. Entonces, siempre he pensado eso. Hay que buscar a los personajes, vamos, que son desechados por la sociedad o que son repudiados por la sociedad, ver qué es lo que tienen que decir, cómo ha sido su historia y cómo, si no la conoces, por lo menos imaginarla, ¿no? A mí siempre me interesaron, me acuerdo que me encantaba jugar a las biografías. De repente veía pasar un T por 8 y decía, a ver, ¿por dónde ha pasado este güey? O sea, ¿cómo llegó aquí? O sea, por ejemplo, si tú te conviertes en T por 8 unos años más adelante, yo voy a decir, yo conocí a César, ¿sí? Y no era así, pero bueno, hubo un camino que lo fue llevando hacia ese despeñadero, ¿no? O sea, por ejemplo, eso me parece fregón, ¿no? ¿Por qué, verdad? Sí. Un poco hilando esta pregunta Pero sin mí, ¿eh? de César, pero sin llegar a la biografía del futuro T por 8. No, no, no. Pero bueno, si pasa, ya tenemos contexto. No, has mencionado varias veces que te gusta llevar la contraria, ¿no? Pero también entendemos que no es nada más un acto de rebeldía, solo quiero llevar la contraria por llevarlo. O sea, hay un trasfondo, ¿no? Digamos, ideológico, un trasfondo que te ha hecho llevar a estos personajes más que los otros rostros cotidianos, ¿no? O sea, historias que entran también en ciertas categorías de violencia y que impactan incluso más que las descripciones más crudas de otras historias que podríamos imaginar. Entonces, ¿nos puedes contar un poco más acerca de estas intenciones? Sobre todo porque algo que me encantaba era o sea, esta violencia cotidiana o estos momentos de rupturas que podríamos experimentar cualquiera de nosotros, ¿no? Incluso si hiciéramos estas caminatas nocturnas. Y decía, wow, esto pasa muchas veces frente a nosotros, o sabemos que pasa afuera en nuestras calles, en nuestras ciudades, y nos impacta más todavía por el hecho de que lo contamos tan poco que pues aquellas descripciones llenas de sangre y balas a las que incluso ya estamos acostumbrados. Entonces, el por qué por qué esta otredad te resulta tan irresistible. Mira, no sé si sea una cuestión ideológica, pero creo que sí tiene que ver con una curiosidad insaciable, por ejemplo, ¿no? O sea, esto que decía de las biografías, o sea, ¿a quién le llama la atención los teporochos? La mayoría de la gente arruga la nariz y le saca la vuelta, dice, este güey apesta, ¿no? Y ya se van por otro lado. Pero yo digo, a ver, yo quiero saber qué vida ha tenido, a dónde ha ido. Y bueno, todo este tipo, las violencias, por ejemplo, vibrantes, las violencias que están por ahí, hay
hay de repente, por eso decía que la justicia y las leyes van por lados distintos. Por ejemplo, me enteré de una ley que salió hace pocos años con un suicidio en la UNAM, no sé si se acuerdan, de una chica o algo así, que luego salió que la habían golpeado y todo eso, pero la primera versión era que la chica se suicidó y estaba ahí el novio o no sé quién y no hizo nada para impedirlo, delito y bote. Y yo decía, chinga, ¿por qué? O sea, si tú te quieres matar, mátate. O sea, no importa que yo esté enfrente, ¿sí? O sea, fue tu decisión. Y si te quieres matar, yo no tengo por qué salvarte. Incluso si te salvo, voy en contra de tu decisión, ¿sí? Ahora, si me salen con esto de que no, ella decidió o él decidió matarse porque no estaba en sus cabales, me vale madre. Yo tampoco soy psicólogo ni médico, ¿no? O sea, yo iba pasando nada más por ahí, entonces lo dejé matarse, ¿sí? A mí me parece que si yo me quiero matar y uno de ustedes me salva, lo voy a odiar toda la vida y probablemente me lo llevaría entre las patas la segunda vez que intente matarme, ¿sí? Entonces, sí, ese tipo de cosas son las que yo a veces no entiendo y yo pienso en términos más bien de justicia y obviamente cuando pienso en una justicia, trato de pensar en una justicia que ha prevalecido durante siglos y hasta incluso milenios para hacer una contraposición. El hecho de que me digan que hay una nueva idea que surgió hace 2 años y que esa es la que está ahorita prevaleciendo y que esa es la que siguieron los diputados para aprobar una ley, no me dice nada. La verdad, yo sé que si la violo, esa ley, si violo esa ley, pues estoy cometiendo un delito, pero desde mi punto de vista ético y moral no estoy cometiendo ningún delito, simplemente estoy cometiendo un delito, bueno, no estoy cometiendo ninguna falta, estoy cometiendo un delito porque la ley dice ahorita lo que está prohibido, ¿no? Lo hemos visto cuando se prohibió el alcohol en Estados Unidos, ahora que ya, por ejemplo, ya van a legalizar la marihuana, ¿no? Hace 15 años veías un marihuano, ¡uy, horror, no! Y la madre, y las señoras se persinaban y se metían a su casa, me va a violar este güey, ¿no? Sí, o sea, le tenían pánico, pero ahora ya la van a legalizar. Entonces, es lo que digo, la ley y la justicia, quién sabe por dónde van. No sé si respondí, pero me entré en chorro. Está bueno. Eh, ¿Cómo influye el escenario en la psicología de quienes habitan tus cuentos? Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, mencionaste Nadie los vio salir. O sea, los personajes están en un prostíbulo, la mayoría son prostitutas, pues tiene que influir el escenario. O sea, obviamente, si me llevo a esos personajes a una iglesia, pues van a tener que actuar de otra manera, ¿no? Van a tener que desenvolverse de otra manera. Yo creo que el escenario es como el entorno, es como lo regional, como el paisaje, lo que sea, va a influir siempre, ¿no? O sea, un personaje no puede actuar de la misma manera en medio del desierto que en medio de un bosque de Jalapa, por ejemplo. O sea, va a ser completamente distinto. A lo mejor no completamente distinto, pero va a tener sus diferencias. Entonces sí, yo creo que todos estamos de acuerdo al entorno. Y bueno, los que hemos crecido en determinado entorno o en determinados entornos, esos entornos van forjando nuestro carácter. También se puede decir entorno de destino hasta cierto punto, ¿no? Sí. Hace rato decías que tienes pocos cuentos que se podrían calificar como con un final feliz, ¿no? Ajá. O sea, feliz, digamos, que los personajes les va bien o obtienen o resuelven su conflicto, ¿no? Ajá. Pero a mí me parece no solo provocador, sino real que, o sea, muchos de estos finales, sin hacer spoilers, ¿no? Pero, o sea, son finales y ya, o sea, no los podríamos calificar como de buenos y malos, sino son cosas que pasan, ¿no? Ajá. Eso es justamente a lo que querías llegar, como la vida es así, es agridulce, o sea, a veces Sí. te va bien, a veces te va mal, a veces no obtienes lo que quieres, a veces te pasan cosas malas, pero así es la vida y seguimos adelante. Sí, así es la vida y seguimos adelante. Ahora, claro, la mayoría de mis cuentos son bastante trágicos, pues son bastante terribles lo que le pasa a los personajes, pero siempre trato de dejar, ¿cómo te diré? Una chispita ahí que se alcance a ver, una chispita de esperanza, una chispita de salida, una especie de, como que ves así a lo lejos una lucecita que es la salida del túnel, ¿no? Eso sí. Bueno, no lo hice al principio, digamos, conscientemente, pero después me empecé a dar cuenta que sí estaban y dije, bueno, pues sí, ¿por qué no un poco de esperanza? Además, pues ya sabemos que la esperanza cuando todo va del carajo es peor. La esperanza todavía viene a ser todavía más angustiante, ¿no? Entonces no sé si lo hacía para aumentar la angustia o para simplemente decir, bueno, puede haber una salida ante todo esto.
Violeta, no me quites mis preguntas, por favor. Así es que tengo tan buena vista que desde aquí estoy el acordeón judicial. Eh, ¿Hay dignidad en tus cuentos, incluso en medio de la brutalidad? Ok. Dignidad. Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que los personajes, aunque lo tengan muy adormecido, siempre tienen un sentido de la dignidad y también tienen una ética, aunque no corresponda con la del lector y con la mayoría de la gente de la sociedad, pero tienen una ética férrea. Y aquí otra vez voy a hacer una mención, por ejemplo, aquí la historia de esta novela es un asesino y es un asesino bastante sanguinario y durante toda la novela, pues no sé cuántos cadáveres hay en esta novela, pero se los va echando y se los va echando y se los va echando, pero de repente dices, hay lectores que lo han dicho, dice, oye, pero no mata nada más a lo pendejo, ¿no? O sea, no es un psicópata, o sea, siempre mata a alguien que cree que merece la muerte de alguna manera y está dentro de su código de valores, que quién sabe cuál será, pero que se nota que hay un código de valores. Y los personajes de los cuentos, todos tienen un código de valores por ahí, a lo mejor ya anticuado, a lo mejor que no va de acuerdo con la época, que no va de acuerdo con los deseos de la sociedad, pero lo tienen hasta cierto punto. Me gustaría centrarme particularmente en una historia de caminantes porque porque fue mi favorita y como me invitaron a esta mesa tengo la posibilidad de hacer esta pregunta. Entonces, la del Cristo de San Bernabé, de San Buenaventura, perdón. Digo, desde el título realmente no sabía todavía como qué esperar, ¿no? Pero cuando descubrí la historia dije, wow, o sea, esta es una historia que bien podría haber pasado en Puebla, ¿no? Pensando en estos procesos luego de linchamientos, pero sobre todo en esta idea de desaparecer como moralmente correcto, como cuál es o sea, la idea moral del bien y el mal, ¿no? O sea, las motivaciones de los personajes, no solamente en esta historia, sino en otras, y como nos cuentas también en Nostalgia de la Sombra, de alguna manera son legítimas, ¿no? O sea, ellos creen que están haciendo lo correcto, que eso es bueno, que este hombre hizo el pacto con el diablo, que no merecía lo que merecía y que por medio de esta violencia se expiaban ellos, se expiaba el pueblo y se expiaba la misma vida y alma de este personaje, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, o sea, genuinamente en la construcción de tus personajes, como el autor, o sea, ¿crees que estas personas estarían creyendo en sus motivaciones? O sea, que a veces, igual en la realidad, las cosas no son blanco y negro, sino que incluso en estos crímenes atroces que llegamos a ver, hay alguien que en su idea estaba tratando de hacer el bien incluso. Sí, que desgraciadamente sí. Yo creo que, por ejemplo, El Cristo de San Buenaventura es uno de mis cuentos favoritos porque es uno de los que más trabajo me costó en toda mi carrera, ¿no? 8 meses trabajando diario en ese cuento y no salía y no salía y no salía hasta que salió. Eh, Ahí, por ejemplo, los que lo golpean constantemente, es un personaje que es atacado por todo el pueblo constantemente, varias veces al año, porque cometió, vamos a decir, un pecado muy grande o una falta muy grande y se están desquitando y creen que es hijo del diablo y creen que no sé qué, que hizo el pacto con el diablo y todo esto. Creo que normalmente hay gente que está convencidísima de que lo hace y hay gente que es bastante tibia y se deja convencer por ellos, ¿sí? Entonces, hay otros que se dejan convencer nomás para no quedar mal con todo lo que el pueblo opina, como en las redes sociales actuales, ¿no? O sea, haz de cuenta que yo no estoy de acuerdo con lo que opinan aquí, pero ya son 1500 güeyes, tengo que decir que yo también, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo con esto. Entonces, creo que eso pasa, se va haciendo una especie de pirámide, pero hay los que son los líderes, los que son los activos en esa venganza, por decirlo así, venganza consuetudinaria, ellos sí están convencidos, simplemente van convenciendo a los demás. De hecho, desgraciadamente estoy convencido de que incluso los grandes monstruos de la historia estaban convencidos de que hacían bien, ¿sí? Y si a esas vamos, les puedo decir ahorita perfectamente, yo creo que Hitler estaba perfectamente convencido que él estaba en lo correcto y que lo que hacía iba a mejorar a la humanidad, ¿no? O sea, claro,
le tocó perder y valió madre y entonces ya todo el mundo se le va encima y lo analizan con más libertad. Si hubiera ganado, todos estaríamos bien calladitos, ¿no? O sea, sí. Bueno, todos los sobrevivientes, por supuesto, estaríamos bien calladitos. Y yo creo que todos ellos están absolutamente convencidos. Todos los próceres, todos los líderes de alguna agrupación, líderes políticos, todos están convencidos de que lo que están haciendo es bueno. De hecho, hay un ensayo que a mí me fascinó de un filósofo griego, no de los de la Grecia antigua, un filósofo griego contemporáneo que colaboraba en la revista Vuelta y en Letras Libres, creo que alcanzó a colaborar, Leszek Kolakowski, ¿sí? Y tiene un ensayo que se llama Contra la congruencia, ¿sí? Y te decía, cuídate de los que son congruentes toda su vida. Dice, esos tipos son absolutamente peligrosos, ¿sí? Y te ponía ejemplos. ¿Quién es congruente? ¿Quién fue congruente toda su vida? Hitler. ¿Quién fue congruente toda su vida? Stalin. Ellos no se movieron nunca para ningún lado. Ellos estaban convencidísimos de sus ideas y siguieron con eso, ¿sí? Entonces, creo que así a nivel de cancha, en un pueblo como San Buenaventura, allá en el cuento, pues sí, están convencidos. Ese cuento tiene muchas raíces, muchas influencias. Una de ellas, por ejemplo, es una película que no sé si han visto, pero es ya vieja para ustedes, están muy jóvenes. Se llama Canoa, de Felipe Casals. Es una película donde uno sale con ganas de vomitar, con ganas de quemar iglesias, con ganas de, no sé, de lo que sea. Es un linchamiento que hubo en Puebla, precisamente, en el Cerro de la Malinche, en un pueblo que está cerca del Cerro de la Malinche. Quizás es una de las películas más terroríficas que he visto. Muy, muy violenta. Hay una escena donde están golpeando a un pobre estudiante, lo están golpeando y él todavía está parpadeando. Sí. Es horrible, es horrible. Son 7 estudiantes que van a escalar el Cerro de la Malinche y el cura del pueblo convence al pueblo de que llegaron los comunistas. Entonces les van y los linchan durante todo el día, los golpean durante todo el día. En la vida real fue un caso real, por supuesto. De los 7 murieron 4 o 5 y sobrevivieron 2 y se pasaron el resto de su existencia dando conferencias sobre ese suceso. Uno de los que daba conferencias le faltaban todos los dedos que le habían volado de un machetazo. Sí. Qué bueno que escribes bien, Parra. Y que es puro amor. En la nostalgia de la sombra, en algún momento cuando vas como más o menos a la mitad, que va caminando este personaje por la carretera, lo para un tráiler para darle ride. Y me sorprendió mucho el trailero, el chofer del tráiler. Y yo te pregunté en algún momento, oye, ¿quién es en quién te basaste para hacer ese personaje? Porque me suena muy similar a cómo hablas tú. Y entonces me dijiste que era basado en tu tío. Sí. El asunto aquí es, ¿a quién más has agarrado de tu familia para basarte en algunos personajes? Bueno, hay un montón. La mayoría de mis tíos, que eran hermanos de mi mamá, era toda una galería, ¿no? Tengo al que, bueno, estuvo toda su vida casado, pero toda su vida tenía 3, 4 amantes, ¿no? O sea, por ejemplo, era así. El trailero era el tío más violento que yo tenía. Y era mi favorito, por supuesto. Ese se peleaba desde que estaba en kinder. El primer día de kinder, su mamá le preguntó, ¿cómo te fue en el kinder, Arturo? Muy bien, le saqué el mole a José Cecilio Vaqueiro. Sí, o sea, su primer día de kinder, ¿no? Entonces, imagínense cómo fue el resto de su vida. Sí, no, había de todo. Entre mis tíos había un montón para jalar personajes. A veces los jalo, hago una historia, pero la historia no me acaba de convencer, entonces ahí la tengo guardada a ver hasta que funcione. Bueno, y para dar también espacio a las preguntas, sobre todo que tenemos un público súper nutrido que ha venido justamente también a escucharte, Eduardo. Mi última pregunta para pasar el micrófono es, Hannah Arendt tiene este ensayo donde habla de la banalidad del mal, ¿no? Donde habla incluso de esta, pues un poco simplificación, ¿no? A veces del hecho de seguir una orden, pues yo creía que estaba haciendo el bien, pero en el caso del contexto México, que no se escapa para nada, está impregnado en tu obra, ¿a qué también le atribuirías a veces estas decisiones, ¿no? que
digamos, moralmente son cuestionables, pero razonablemente para estas personas tal vez estaban en lo correcto, ¿no? Por ejemplo, en esta obra donde tienes como personaje principal a una persona que comete asesinatos, ¿consideras que las condiciones estructurales del país son las que permiten esta banalidad del mal, las que de alguna manera, digo, no quiero decir justifican porque no quiero ser moralista, pero las que explican Sí. que exista esto? Sí, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, en Nostalgia de la Sombra, es una persona perfectamente normal, tiene familia, tiene 3 hijos, trabaja en un periódico, es corrector de un periódico, y tiene estos problemas de que no le alcanza la quincena para mantener a la familia. Y el día que empieza la novela temporalmente, porque tiene una estructura que no es lineal, pero cuando empieza temporalmente, se fue a echar a la cantina 2 cervezas, que era lo que era medidísimo, se echa 2 cervezas, porque si se echa 3 ya no le va a alcanzar para el chivo de la familia, ¿no? Y va saliendo y lo intentan asaltar con violencia. Entonces él se defiende, ve rojo, como decíamos, ve rojo y de repente cuando reacciona están los 3 tipos tirados, 2 muertos y uno agonizando. Y entonces, ya estoy dando un spoiler, pero no importa, es el primer asesinato de su vida, y hay muchos. Y termina de matarlo, y a la hora que termina de matarlo, ve lo que él identifica como una mirada de agradecimiento, cuando le entierra la navaja en el corazón al asaltante. Y entonces dice, claro, todos se merecen morir y además estoy haciendo un bien, lo estoy quitando de sus sufrimientos, ¿no? De alguna manera. Digo, por supuesto no piensa igual que nosotros, ¿no? Pero a partir de ahí te das cuenta cómo si fue el sistema, fue el sistema económico, fue la explotación, fue la precariedad, fue todo esto, que como bien dices, no justifica, pero sí explica de alguna manera, explica todo eso. Y yo creo que en muchos de los cuentos también se nota eso, esas explosiones de ira, esas explosiones violentas, vienen de otros abusos que a veces son invisibles, ¿no? Abusos, sabemos que la violencia tiene muchos caricias, ¿no? Sí, puede ser violencia económica, puede ser violencia laboral, puede ser todo este tipo de cosas, y todo eso, vamos a decir, que a veces no se siente tan directamente, se queda vibrando dentro de los seres humanos hasta que explotan. Sí, sí. Ahora sí, vamos a ver quién se avienta, por favor. Hay mucha gente aquí, échenle. Ya empezaron allá. Tengo una pregunta medio geek. Ajá, Bueno, decías ya que en el Cristo de San Buenaventura te tardaste hasta 8 meses trabajándolo. sí. Eh, a estas alturas de tu carrera, que tienes varios libros publicados, muy chidos, por cierto, soy súper fan. eh, ¿Cómo trabajas el ritmo en tus cuentos, por ejemplo? Porque pienso en Navajas y Ajá. es un texto que fluye de una forma tan bonita que tú lo lees y ya no lo sueltas. Y además se siente casi cinematográfica. Casi uno piensa en el movimiento de los dos, o sea, Sí. cómo mueven el suelo, cómo estás. ¿Tienes alguna relación con el cine y si te gusta o si te inspiras en él? Y también esta onda de cómo decides, este cuento ya está terminado, tiene un ritmo bueno, tiene una prosa Ajá. buena. Creo que lo acabas de decir muy bien. Creo que el ritmo es fundamental para decidir que está terminado, ¿no? Sí veo mucho cine, pero creo que me voy más hacia las lecturas rítmicas, ¿no? Regreso a cada rato a García Márquez, que también tiene un ritmo impecable, Alejo Carpentier, que tiene un ritmo impecable, leo poesía, sí, y la poesía también te va impregnando cierto ritmo. Ahora, voy trabajando las historias y siempre las últimas revisiones son leerlas en voz alta. Antes hacía todavía otra cosa extra, ¿no? Las leía en voz alta y las grababa, y luego ya no las leía yo, sino nada más las escuchaba, y entonces iba viendo cómo sonaba, cómo iba la cadencia del lenguaje, ¿sí? Y sí, ya la última revisión, cuando lees de principio a fin y ves que todo fluye perfectamente y que nada se atora, dices, ya está. Ya está. Falta todavía, lo decía hace rato, ¿no? Falta todavía la respuesta emocional. O sea, si de repente sientes que se te hunde el estómago cuando te estás llegando al final del cuento, si de repente sientes que los latidos se te aceleran o se te paran los pelitos de los brazos, dices, ya chingué, ya está, sí, ya quedó. Sí, porque si no te emociona a ti, ¿cómo va a emocionar a otros, no? O sea, tú eres el que lo escribe, sí. ¿Quién más? ¿Quién más?
Puede ser reclamaciones también, acepto reclamaciones tranquilamente, sí. ¿Camila algo? Ajá. Más que una pregunta, un comentario. Ándale, que tenemos 3 minutos. Hay que aprovecharlo. Una más. Wow. Esta es pregunta extraña, pero. El personaje, ahorita no recuerdo si tiene nombre. Ajá, nostalgia. Se llama de muchas maneras. De porque muchas. va Ok. viviendo diferentes vidas, Sí, sí. ¿Te haría caso a ti en algún momento como personaje, teniéndolo, te lo toparías en algún lado y te haría caso? Es posible que sí, porque yo lo conozco muy bien. Sí. Entonces le diría, no te hagas güey, tú estás haciendo esto por esto, cabrón. Sí, o sea, me lo dijo tu creador. Sí, exacto, yo creo que sí, un poco. Si le hizo caso es un personaje que empieza a matar espontáneamente y a matar espontáneamente hasta que cae en el penal. Y ya del penal lo rescata un político, ¿sí? Para que trabaje para él. Sí, que esto también es una tradición mexicana muy larga. Hay muchos gobernadores, muchos presidentes de la República que tuvieron sus asesinos así para que les quitaran de en medio a los indeseables. Entonces le hizo caso a Damián, que es el político, y se lo lleva y le dice, ahora vas a trabajar para mí, vas a ser profesional y te voy a pagar por lo que haces, ¿no? Porque lo haces muy bien. Exacto. Cuando salió el Chivo fue una cosa que envidié a muerte, cuando salió la película. Sí. Amores perros. Chivo de amores perros. Sí. Entonces, ya no hay más preguntas, ¿eh? Se acabó. Allá, mira. Allá hay la final, la última. ¿Qué tal? Buenas noches, Parra. Yo, desde que leí Nostalgia de la Sombra, Ajá. ahorita hablabas del primer capítulo. Sí. A mí me pareció, y aprovechando que estás aquí, que es un gran capítulo y me parece incluso que podría ser por sí solo ya un cuento. Sí. Entonces, no sé si así surgió primero como un cuento y ya después el resto de la novela, o si siempre fue pensado como parte de una novela. Sí. Sí, siempre fue pensado como parte de una novela, pero tengo que decir que sí aproveché toda la experiencia que llevaba como cuentista, de técnica, la experiencia técnica, para aplicarla en Nostalgia de la Sombra. Había algo que yo había notado, digo, bueno, tantéllate, había notado en Pedro Páramo, ¿sí? Pedro Páramo arranca los fragmentos con la fuerza de que inicia un cuento y lo cierra con la fuerza con que cierra un cuento. Y yo decía, Pedro Páramo es la novela de un gran cuentista, ¿sí? Y entonces a la hora de escribir Nostalgia de la Sombra dije, ¿por qué cada uno de los capítulos no le hago igual? Que arranque con la fuerza de un cuento y que cierre con la fuerza de un cuento, aunque la historia siga y siga y siga y siga. Sí, técnicamente sí fue consciente, pero era la idea de hacer una novela. Sí. Muchas gracias, Parra, muchas gracias, gente. Y seguimos aquí, hay otra mesa más todavía. Y de verdad, como siempre, platicando, nos faltan las cervezas aquí arriba, por supuesto. Gracias a todos. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Y en nombre de la Feria Internacional del Libro Universitario, quiero entregar esa constancia por su participación como comentarista en la presentación de Libros Caminantes y Nostalgia de una Sombra a Eduardo Antonio Parra. Un fuerte aplauso, por favor. De igual forma, por su participación como comentarista a Violeta Santiago. Igual por su participación como comentarista a César Silva Márquez.